Doctor Enrique Espinosa Cifuentes, ¿cómo estás? Buenas tardes acá en México. Hola Luis, buenas tardes, es un gusto poder mirarte, poder conversar contigo en esta hora. No, el gusto totalmente es mío, porque además de estar frente a una persona con bastante conocimiento, además muy diverso, que ya veremos en la siguiente cápsula, cuando pueda comentar tu CV, estás haciendo dos capítulos que a mí me han encantado en el libro Coaching Humanista, que es un libro de reciente publicación en este 2017, que ya lo pueden encontrar en Amazon. Coaching Humanista, Fundamentos, Aplicaciones y Herramientas de Esencia No Directiva, que coordina el doctor Leonardo Ravier, y que él ha, de alguna manera, definido la participación de 11 coaches, incluyéndolo, en Hispanoamérica, de México, Chile, Argentina y España. Y entre ellos, el doctor Enrique Espinosa participa con dos muy interesantes propuestas. La primera, una propuesta antropológica del ser humano. Doctor, ¿nos puedes platicar de tus capítulos, por favor? Con mucho gusto, Luis. Mira, lo que siempre hago cuando trabajo en formación de coaches profesionales en nuestra escuela es recordarle a los aprendientes que cuando hacemos coaching estamos en una conversación, que la esencia del coaching es dialogal o conversacional. Y por lo tanto tenemos que pensar en el coach y su coachee, como a veces se lo llama, o el consultante o el aprendiente, el que está aprendiendo acerca de sí mismo, acerca de su manera de desenvolverse en la vida, de lograr sus metas. Y entonces tenemos que pensar en dos cosas. Por un lado están las competencias del coach, las habilidades que debe tener para trabajar con el consultante en las sesiones, ya sea individuales o grupales, esto último en el caso de que estemos hablando de una empresa o de una institución y hagamos un trabajo con un grupo. De todos modos, están estas herramientas, estas competencias, que son dos, básicamente, dos ineludibles, ¿sí? Entre otras. La competencia de saber escuchar de una manera descriptiva, fenomenológica, de una manera lo más objetiva posible. Siempre esa escucha que Leo nos propone, esa escucha tonta, es decir, que no intenta interpretar, que no intenta traducir ni parafrasear, sino espejar o reflejar exactamente lo que el consultante ha dicho, a fin de poder iniciar un diálogo con él que vaya hacia adentro de sí mismo, hacia sus pensamientos, sus criterios, sus ideas, sus necesidades. Entonces, esta habilidad de escuchar de manera objetiva, aunque alguno me discutirá que la objetividad no existe, porque la subjetividad nos penetra a los seres humanos por todas partes y eso lo podemos aceptar en el campo epistemológico o gnoseológico. De todos modos, intentar una escucha lo más objetiva posible, que según el filósofo Edmund Husserl, que es el creador de la fenomenología, dice que no es lo normal que hacemos los seres humanos. Nuestras escuchas normales, entre comillas, son interpretativas, estamos siempre contrastando lo que escuchamos con nuestros supuestos, con nuestras experiencias, nuestra comprensión, etc. Pero si hacemos un esfuerzo de escuchar de manera ingenua, es decir, como si nunca hubiésemos escuchado a la persona que nos habla o lo que nos está diciendo, después de ese esfuerzo que Husserl llama penoso, difícil, voluntario y consciente, podemos ir con el entrenamiento adquiriendo la capacidad de escuchar realmente a la persona que está frente a nosotros como coaches. La otra herramienta, aparte de esta escucha fenomenológica, que además debe ser una escucha atenta, muy atenta para no dejar pasar nada de lo que el consultante nos está planteando, y también una escucha activa,
Es decir, la escucha no es pasiva porque estamos nosotros activamente incorporando al otro, pero la escucha activa se traduce en la práctica en las preguntas que vamos haciendo para ir comprendiendo a nosotros y para ir ayudándole al consultante a entenderse a sí mismo. Aparte entonces de esta escucha, que ya la voy definiendo como descriptiva o fenomenológica, en segundo lugar, atenta, y en tercer lugar, activa, la otra herramienta que necesita el coach, indispensablemente, es la herramienta de preguntar. ¿Sí? Las preguntas enfocadas, las preguntas aclaratorias, en algún caso alguna pregunta poderosa, como se la suele llamar. Pero especialmente preguntas enfocadas en la meta y en el problema que nos trae el que consulta. Entonces, uno de mis capítulos habla precisamente de la escucha como un punto crítico, fundamental para el trabajo del coach, y lo considero algo más, como un punto crítico para entender cómo es y cómo funciona este coaching humanista que practicamos, este coaching de origen europeo y de característica o de enfoque no directivo. A mí me parece que la escucha es fundamental, porque si en la escucha que yo hago ya voy incorporando juicios míos, interpretaciones, supuestos míos, si voy mezclando con lo que escucho mi propia experiencia, mis valores, lo que a mí me ha pasado, y me empiezan a dar ganas, como a todo ser humano, de dar un consejo, o por lo menos de entender al otro desde la perspectiva de lo que a mí me ha pasado, entonces ya dejé de escuchar al otro propiamente tal, y estoy haciendo una escucha mezclada entre lo que el otro me plantea y lo que yo tengo dentro de mí, que lo voy inconscientemente combinando, mezclando, entrelazando con lo que el otro me dice. Por lo tanto, la escucha que propongo en el capítulo del libro, que se refiere a este tema, la escucha como punto crítico del coaching, es la escucha que haría falta o que hace falta desde la perspectiva de la práctica del coaching no directivo. Esto respecto de competencias del coach. Ahora, nosotros como coaches tenemos al frente a un ser humano, una persona, y necesitamos entonces entender con la mayor claridad posible cómo es el ser humano en general y cómo es este ser humano en particular que está conversando conmigo en una sesión de coaching. Y ahí es donde me parece que necesitamos tener un conocimiento antropológico, es decir, un conocimiento que responde a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y si quieres, ¿cómo somos los seres humanos? Como especímenes humanos, ¿no es cierto?, más allá de las características personales, individuales y culturales que cada uno tengamos, características históricas, además sociales y otras, cómo somos los seres humanos en general es fundamental. Yo tengo como trasfondo, cuando escribo mi capítulo, y no solo al escribirlo, sino al enseñar y al hacer mi práctica, tengo como trasfondo lo que he estudiado, además del coaching humanista, que es el coaching ontológico. El coaching ontológico, que se practica en el 99% de los casos en la Argentina, país donde vivo, es decir, estoy rodeado, inmerso en coaches ontológicos y en personas que están acostumbradas a trabajar con coaches ontológicos. El coaching ontológico propone una visión del ser humano, y de hecho, Rafael Echeverría, el autor de la ontología del lenguaje, explica que ontológico se refiere al ser humano, específicamente, no el ser en cuanto ser, como en la filosofía tradicional, sino al ser humano en particular. Entonces, Echeverría dice, el ser humano es un ser que se mueve en 3 dominios primarios. Si lo decimos de otra forma, un ser que está compuesto de 3 elementos fundamentales o principales. Y estos 3 son el cuerpo, la corporalidad, las emociones, es decir, la emocionalidad, y en tercer lugar, pero no tercero en importancia, todo lo contrario, somos seres lingüísticos, es decir, que estamos sumergidos en lenguaje y que todo lo que hacemos es lenguaje. De hecho, el libro Ontología del Lenguaje, escrito por Echeverría, desarrolla en un 90% la dimensión lingüística del ser humano y todo lo que implica. Desarrolla el 10% restante o menos en hacer menciones de paso respecto de nuestra corporalidad y respecto de nuestra emocionalidad.
Es decir, si los dominios primarios del ser humano son 3, yo esperaría a priori encontrar en el libro que define al ser humano como base para el coaching ontológico, esperaría encontrar un equilibrio aproximado entre las 3 dimensiones, pero en verdad el libro se dedica casi exclusivamente al aspecto lingüístico. Y sabemos que el coach ontológico, cuando hace su trabajo, trabaja con la emocionalidad, intentando hacer una gestión de la emoción que implica cambiar la emoción del coachee si estima el coach que esa emocionalidad que tiene está dificultando el desarrollo o el alcance de sus metas, o el desplazamiento ontológico, o la transformación que hace falta. Entonces hay una gestión emocional, hay ejercicios corporales, incorporar lo que estamos diciendo con algún movimiento, con alguna actividad, con alguna observación de la corporalidad del cliente, pero en verdad lo que es fundamental en el ejercicio del coaching ontológico es el lenguaje. Entonces, cuando yo llego a leer por primera vez, hace ya varios años, los manuscritos, digamos, o las primeras publicaciones antes de que saliera a circulación el libro Ontología del Lenguaje, el material que se manejaba desde la escuela Newfield, ¿no es cierto?, para sus consultantes, me doy cuenta, como estudiante de filosofía que en ese momento estaba haciendo mi doctorado en Michigan, en Estados Unidos, me doy cuenta que hay una visión muy simple y en verdad pobre de lo que es el ser humano. El cuerpo, no vamos a discutir que somos seres corporales, eso es lo más evidente, lo primero que vemos cuando observamos un ser humano, cuando nos dicen, mire, eso que está ahí es un ser humano, lo primero que vemos es el cuerpo, eso es indiscutible. El tema de las emociones es interesante porque la emocionalidad humana ha sido bastante desconocida durante toda la historia de la humanidad, digamos que en las últimas décadas, 2 o 3 décadas, o menos, se viene desarrollando un conocimiento sobre las emociones y con el desarrollo de la neurociencia, que también es reciente, en vista del programa de estudio del genoma humano, que se llega a conocer mejor el cerebro y lo que ocurre en él cuando pensamos y cuando sentimos y cuando tomamos decisiones, etc. De modo que el aporte de considerar al ser humano como un ser emocional es importante. Pero me resultó curioso el rechazo que hay a considerar al ser humano en la ontología del lenguaje como un ser racional. Y sí, Echeverría nos confiesa que él sigue una línea filosófica que niega la racionalidad como característica esencial del ser humano, y yo puedo aceptar que la racionalidad no sea la única característica ni la fundamental en el ser humano, pero no podemos dejar de pensar que los seres humanos somos seres pensantes. El pensamiento influye en las emociones y que el pensamiento nos ha permitido desarrollarnos como especie hasta el punto que hemos llegado, bien usado o mal usado ese pensamiento. De manera que ya pensé, ¿por qué solo emocionales si también somos racionales? Y el cerebro humano revela anatómicamente y fisiológicamente que el pensamiento, la racionalidad ocupan un lugar importante en nuestra experiencia. Entonces, como la emoción no es la única experiencia psíquica que tenemos los seres humanos, ya eché de menos la racionalidad y después me fui dando cuenta, en verdad, en la práctica, al ver cómo operan muchos coaches ontológicos y a juzgar de esa observación que hago, me doy cuenta de las limitaciones que tiene ese enfoque, que hace buenos aportes, a mi juicio, que contribuye a lo que es el trabajo con las personas, pero lo hace en forma limitada. Entonces me puse a estudiar hace unos años cómo podríamos definir a un ser humano realmente, qué aspectos de la humanidad nos interesan en forma primordial para que nuestro trabajo de coaching y cualquier otro trabajo que hace un asesor de personas, sea un psicólogo, sea un docente, sea un consultor o cualquier otro, ese trabajo lo podamos hacer teniendo en claro la naturaleza humana de la forma más completa e integral posible. De modo que en mi primer capítulo, con el que contribuyo al libro, es un enfoque breve, sintético, resumido, de
12 aspectos que me parecen a mí características primordiales de la humanidad. Qué interesante, doctor. ¿Y estos 2 capítulos, para quién estarían dirigidos? ¿Quién querría leerlos? Yo pensé primariamente en coaches y estudiantes de coaching, porque son las personas a las que les interesa conocer cuáles son las competencias de un coach y les interesa entender al ser humano que tiene delante suyo, más que una persona que trabaja en ventas o una persona que hace solamente biología, por ejemplo. Sin embargo, siempre decimos en nuestra formación que tiene una extensión de 3 años y cuyo primer año está enfocado a lo que llamaríamos desarrollo personal, es decir, esa competencia de que el coach debe tener conociéndose a sí mismo, una competencia intrapersonal, ¿sí? De coachearse a uno mismo o de vivir la experiencia, pasar por el cuerpo, lo que es ser coacheado y lo que es ser un coachee o un consultante. En esa formación del primer año, siempre digo que lo que aprendemos no solo le sirve a un coach, sino que le sirve a cualquier ser humano, de cualquier edad, de cualquier trabajo u oficio, un estudiante o un profesional, un trabajador, un hombre o una mujer, porque los conceptos que aprendemos en el coaching nos sirven para el contacto personal en la pareja, en la familia, en el ámbito social, en el contacto con los amigos, en el ámbito laboral, en el contacto con clientes, con colegas, con compañeros, con superiores, con subalternos o colaboradores en una empresa, etc. Aprendemos una serie de competencias en el coaching con el enfoque del coaching, que es un enfoque, siempre decimos, no terapéutico. El coaching no se inscribe entre las terapias, no es una terapia alternativa, sino más bien se inscribe en los aprendizajes. Es un modo de aprender respecto a uno mismo, respecto a cómo vivir, cómo estar en el mundo y cómo contactarnos con las demás personas cuando hacemos todo lo que hacemos. Por lo tanto, yo he tenido en mente, en primer lugar, al escribir estos capítulos, a coaches y estudiantes de coaching, y en segundo lugar, pero no sin restarle importancia, a cualquier persona que le interese especialmente aquello de cómo escuchar a mi pareja, cómo escuchar a mi hijo cuando mi hijo me habla, cómo escuchar en cualquier profesión médica, psicológica, administrativa, cómo escuchar al otro que está frente a mí y que me viene a plantear su mundo, y que a veces yo filtro el mundo del otro y lo contamino con el mundo mío y entonces distorsiono al otro y por ende bajo la calidad del diálogo y de lo que yo tengo que decir, porque acá hay algo importante. Si yo aprendo a escuchar, aprenderé a hablar de manera más inteligente. Escuchándote lo que realmente me estás queriendo decir, lo que yo te diga va a ser mucho más a propósito, mucho más ajustado a tu necesidad y a tu comprensión, y por lo tanto apareceré como más inteligente delante tuyo porque estoy hablando de una manera más apropiada. ¿Cómo lo logré? Escuchándote atentamente. Claro. Doctor, pues no puedo dejar de repetir la palabra interesante, porque además este primer capítulo, una antropología para el coaching, es de los capítulos que más he disfrutado personalmente de este libro. Y bueno, agradezco su participación, tu participación, y ya platicaremos en una segunda plática más profundamente sobre estos temas. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a buscar la siguiente cápsula, donde ya vamos a hablar de estos 12 puntos que hacen que el ser humano, al menos 12 puntos, sea ser humano. Y también hablaremos en otra cápsula sobre este punto tan importante que es escuchar, el punto crítico del coaching. Gracias, doctor Enrique, y nos vemos en la siguiente cápsula. Nos vemos, con todo gusto. Muchas gracias.